de todos los niños. Mientras estaba en el Instituto Komilov, Vygotsky amplió sus intereses a los problemas de la defectología, término usado en la URSS para la investigación de una amplia gama de deficiencias auditivas, retraso mental, ceguera. En 1925 empezó a organizar el Laboratorio de la Psicología para la Infancia Normal de Moscú. Después de la muerte de Vygotsky, este instituto se convirtió en el Instituto Científico de la Investigación Académico de Ciencias Pedagógicas de Moscú. Vygotsky, en primeras instancias, fue el primer director y continuó con su trabajo hasta su muerte. Dirigió gran cantidad de investigaciones empíricas. En 1925 terminó su tesis, La Psicología del Arte, obteniendo el grado de doctor en psicología. Su tesis se originó en plena época escolar cuando la visión era de Hamlet, ya que este mismo lo impresionó profundamente. La Psicología del Arte se publicó, sino hasta 40 años después de la muerte de Vygotsky. Vygotsky analizaba las teorías psicológicas de su tiempo, pues tenía la inquietud de solucionar los problemas que aquejaban a su pueblo, y al mismo tiempo estaba gestando una manera de explicar el origen de las funciones superiores. Primeramente, contribuyó a la creación y organización de instituciones de atención a niños con deficiencias. Simultáneamente, hacía actividades administrativas, escribía y además daba clases. Para 1925, terminó de transcribir su presentación hecha en el Congreso Panruso de Psiconeurología. Mientras se encontraba internado por otro ataque de tuberculosis, escribió una crítica filosófica a la psicología y le puso por título El significado histórico de la crisis de la psicología. Hacia finales de los años 20, Vygotsky viajó por toda Rusia y se dedicó a la docencia. Al mismo tiempo, constituyó nuevos laboratorios de investigación. Para 1929, viajó a Tashkent, en Uzbekistán, para formar educadores y psicólogos que transmitieran su paradigma. Un momento clave para la teoría sociohistórica ocurre cuando Vygotsky y Luria pretenden probar experimentalmente la influencia social en las funciones psicológicas superiores, por lo que tomaron como población a los huérfanos desnutridos víctimas de la guerra civil, también a la población semianalfabeta de varias regiones rusas que aún no habían sido industrializadas. Así fue como se organizaron algunas expediciones a las regiones más remotas de Uzbekistán, dirigidas por Luria, ya que Vygotsky no podía ya soportar viajes tan largos por su delicada condición de salud. Ya en 1931, el equipo se trasladó a Yarkov, donde Lev asistió a clases de medicina, especialmente de neurología, pues él estaba bastante interesado en los desórdenes neurológicos relacionados al habla y el pensamiento. En aquel entonces, la distancia y los viajes entre Moscú y Yarkov representaban gran sacrificio de tiempo y energía, pero esto no detuvo a Vygotsky, pues él lo consideraba como su deber y su contribución a la construcción del nuevo Estado soviético en el que él creía. Entre 1931 y 1934 escribió a un ritmo frenético, redactó varios tratados y muchísimas notas críticas e introducciones para obras de Kohler, Hessel, Kafka y Freud. En su pensamiento intentó darle prioridad a los procesos sociales. Afirmó que la dimensión social de la conciencia es primaria y la dimensión individual es derivada y secundaria. El origen ideológico de sus escritos está en los planteamientos de Marx y en las ideas del psiquiatra y psicólogo francés Pierre Janet. La ideología que tenía Vygotsky y el estilo que presentaba para escribir su trabajo es característica de muchos pensadores y escritores de la década de los 20, cuando se le otorgaba importancia al rol del diálogo con otros y a la interiorización de tal diálogo como la estructura del propio discurso interno. Por ejemplo, el contemporáneo de Vygotsky, crítico literario y filósofo del lenguaje, Bakhtin, propuso que todos los pensamientos son formas de diálogos internalizados. Las voces de los otros son internalizadas, reevocadas e incorporadas en la nuestra. Bakhtin y Vygotsky planteaban que se necesitaba una teoría cultural para comprender la mutua constitución de la naturaleza específicamente humana a través de la interacción de los individuos en sus mundos de vida históricamente constituidos. Por ello, rechazaron la propuesta de Luria de usar el psicoanálisis como base para crear una psicología marxista, ya que los fundamentos de Freud eran individualistas y biologistas.
Entre 1932 y 1934 impartió un gran ciclo de conferencias acerca de la psicología infantil dirigida a estudiantes, que, posteriormente, sirvieron de base para un libro del cual solo alcanzó a escribir 2 capítulos, El problema de la edad y la edad lactante. Durante sus últimos años, Vygotsky siguió escribiendo y dando clases a un intenso ritmo. Su hija mencionaba cómo su horario de trabajo incluía escribir hasta las 2 de la mañana. Finalmente, dictó a un estenógrafo el último capítulo de su libro Pensamiento y Habla. Los ataques de tuberculosis fueron cada vez más frecuentes. Sufría accesos de tos que lo dejaban agotado por días, pero no descansaba. En la primavera de 1934 empeoró su salud, aunque muchos insistieron en que se internara, se negó, porque quería terminar un trabajo académico. El 9 de mayo tuvo una nueva hemorragia, y el 2 de junio fue hospitalizado en el sanatorio Serebrian Ibor. En la noche del 11 de junio falleció. Fue enterrado en el cementerio de Novodevichy, en Moscú. El legado de su obra. El mismo año de su muerte, apareció con un epílogo de Luria, la primera edición de Pensamiento y Lenguaje, del manuscrito salido de su puño y letra, el cual no alcanzó a ver publicado en vida. Prohibiciones. El decreto rechazaba aspectos de la disciplina que el mismo Vygotsky había criticado, pero algunos de sus trabajos se asociaban a ella y por eso toda su obra fue prohibida. Posteriormente, sus trabajos fueron prohibidos para todo tipo de uso durante 30 años. También hubo conflictos entre algunos de sus argumentos y lo expuesto por Stalin en su ensayo sobre lingüística en 1950 e incrementó a fines de los años 40 de una forma de dogmatismo pavloviano, actualmente llamado materialismo vulgar. El dominio de la censura stalinista acabó afectando la cultura y la ciencia en general, incluyendo la obra de Vygotsky. Aunque los escritos de Vygotsky estuvieron prohibidos tanto tiempo, algunas de sus ideas fueron fructíferamente desarrolladas por sus discípulos. Actualmente se han editado 6 volúmenes de sus obras. Vygotsky llegó a escribir 180 trabajos, de los cuales 135 fueron publicados de una u otra manera antes de la edición de sus obras completas. Más allá de sus aportes a la psicología del desarrollo, la psicología cognitiva y la psicología cultural, se podría decir que también tiene algo que decir en el momento histórico actual. En esta época de cambio de siglo y de milenio, con las enormes posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos y de comunicación, las temáticas abordadas en su corta vida pero extensa obra siguen vigentes y desafiando a la psicología.